Buenas noches. Vamos a proseguir con la resolución de la práctica. Antes de las exposiciones estuvimos resolviendo una práctica resuelta. De esa práctica hemos resuelto los dos primeros ejercicios, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque ya hemos resuelto estos dos ejercicios, les decía, estamos resolviendo la práctica resuelta. Ahora, es una práctica resuelta y lo que se tiene en la fotocopiadora es la pauta de solución, ¿ya? Y como toda pauta de solución, destaca dos cosas. Uno, los pasos que hay que resolver y la respuesta. Faltan varios pasos, entonces no se confíen. Algunos tienen la tendencia a copiar esa pauta tal como está, pero como les decía, es una pauta. Destaca los pasos que hay que seguir y el resultado, pero faltan varios pasos para llegar a la respuesta. ¿Ya? Bueno, esta es la práctica que hemos estado resolviendo, el ejercicio número 2. Ya lo resolvimos esto, ¿no? Teníamos un ejercicio, es el número 2 de la práctica. Tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, en este caso, y es sub t que depende de U sub t y W sub t, ¿no? El tamaño de la muestra es 12. Tenemos acá la matriz transpuesta X invertida y la matriz X transpuesta Y. También tenemos como datos la suma cuadrada total, que es 104.9167. Con estos datos se nos pide, inciso A, dice ajustar el modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios y calcular el coeficiente de determinación. Bueno, en este caso nos están preguntando con estos datos estimar el vector de parámetros, beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada y beta sub 3 estimada. Es decir, los coeficientes, los parámetros de este modelo de regresión lineal múltiple. Y en este caso, con estos datos, lo que hay que... de acuerdo a los datos que tenemos, tendríamos que utilizar esta expresión, ¿no? Beta estimada es igual a X transpuesta X por invertida por X transpuesta Y. Multiplicamos esta matriz por esta matriz. Y sí podemos multiplicar porque esta matriz es 3 por 3, esta matriz es 3 por 1, entonces conformable. Número de columnas de la primera matriz 3, número de filas de la segunda matriz 3. 3 es igual a 3, es conformable. Podemos multiplicar las matrices y la matriz resultante va a ser una matriz de 3 filas por una columna. Justamente el vector de parámetros estimados beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimados. Entonces tienen que multiplicar, ya hicimos eso, por eso no voy a detener ya. Tenemos que multiplicar, esta es la expresión. Multiplicamos esta matriz por esta matriz. Y haciendo eso, nosotros llegamos a este resultado. Multiplicando las matrices, llegamos que el vector de parámetros era el siguiente, ¿no? Beta sub 1 estimada es 1.6545, beta sub 2 estimada es 0.7391 y beta sub 3 estimada 0.2258, de tal manera que el modelo estimado Y sub pi estimada es igual a beta sub 1 estimada 1.6542 más beta sub 2 estimada 0.7391 por b chica sub t más beta sub 3 estimada 0.2253 b doble sub t. Entonces hemos estimado los parámetros, vector de parámetros multiplicando esta matriz por esta matriz. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? También hemos calculado el coeficiente de determinación. Y en este caso, el coeficiente de determinación R cuadrado, que da cuenta del ajuste del modelo, cuán bien
el coeficiente de determinación, el poder explicativo del modelo, cuánto por ciento de la variación total de Y está siendo explicada, en este caso, por V sub t y W sub t. Entonces, y en este caso tenemos ya el vector de parámetros a través de esta expresión. Y R cuadrado es igual a suma cuadrada explicada dividida entre la suma cuadrada total. O alternativamente, R cuadrado, coeficiente de determinación, también es igual a 1 menos suma cuadrada de los residuos dividida entre la suma cuadrada total. Bueno, utilizar la primera o la segunda depende de los datos que tenemos. En este caso, tenemos ya el vector de parámetros. Multiplicamos esta matriz con esta matriz. Entonces, vamos a aplicar la primera, que R cuadrado es suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. Y la suma cuadrada explicada la hemos obtenido multiplicando el vector de parámetros transpuesta, que obtuvimos aquí, por x transpuesta y, menos n promedio de y al cuadrado. Entonces, R cuadrado, coeficiente de determinación, suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. La suma cuadrada explicada la obtuvimos utilizando esta expresión, que también lo hicimos, ustedes se acuerdan, en el ejercicio en Excel, ¿no? Entonces, tenemos el vector de parámetros, la transponemos, entonces acá es la suma cuadrada de los residuos es matricialmente ESOR transpuesta por ESOR, y la suma cuadrada de los residuos es suma cuadrada total, Y transpuesta por Y, menos suma cuadrada explicada, beta estimada transpuesta por X transpuesta Y. Es lo mismo, no es lo mismo, entonces esta parte es beta estimada transpuesta por X transpuesta Y, es la suma cuadrada explicada, ¿no? Haciendo eso, entonces vamos a tener la suma cuadrada explicada, que la vamos a dividir entre la suma, que ya la dividimos, entre la suma cuadrada total, que es 104,91,67. También eso lo hicimos, acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta suma cuadrada explicada, beta estimada transpuesta por x transpuesta y menos n, a ver, acá está, beta estimada transpuesta por x transpuesta y, beta estimada transpuesta, el vector de parámetros, es esta. Transpuesta, lo que era 3 por 1 se va a convertir en una fila por 3. Transpuesta por x transpuesta y, 91, 699, 448, multiplicando, tienen esta parte. N, ¿cuántos en este caso? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? ¿Cuánto era el tamaño de la muestra? ¿Cuánto era? 12. 12, ¿no? ¿Y cuánto es el promedio de Y? ¿Cuánto es sumatorio de Y? Sumatorio de Y es ¿cuánto? 91. 91 entre 12, eso es igual a 7.583 al cuadrado, 57, 59, 69. ¿No? Es por esto por n, ¿no? Entonces tenemos que la suma cuadrada explicada es 78, 26, 54 dividida entre ¿cuánto? ¿Cuánto es la suma cuadrada total? Que era un dato. 104, ¿cuánto? Acá está, ¿no? R cuadrada, suma cuadrada explicada, 78, 26, 54, entre la suma cuadrada total, que era un dato, 104.9167, 071, 07459. Significa que de la variación total de Y, 74.59 está siendo explicada por V sub t y W sub t, ¿no? Y el restante
casi 26%, está explicada, no está haciendo, está en los residuos, ¿no? Entonces, es eso. Es el inciso A, que ya lo hicimos, ¿no? También el inciso B lo hicimos también. Entonces, a ver, de hecho, entonces ya resolvimos el ejercicio 1, los 3 incisos, los 4 incisos, A, B, C, y también el ejercicio número 2. Bueno, a ver, solamente contraste hipótesis, beta sub 2 más beta sub 3 igual a 1. Esta es la expresión que utilizamos, intervalo de predicción, también ya lo hicimos. Esto es lo que hicimos. Ese es el intervalo, ¿no? Donde W sub 0 es 2,5 y W sub 0, B chica sub 0 2,5 y W sub 0 es menos 0,3, ¿no? Entonces, los parámetros acá, beta 1, beta 2, beta 3, W sub T es 2,5, B chica, ¿no? W sub 0 es menos 0,3. Entonces, tenemos acá, estamos entre qué límite inferior y límite superior va a estar la esperanza matemática de Y. Bueno, está entre 0,60451 y 6,26451 como límite superior. Pues ya lo hicimos, no es esto. Ya, ahora vamos a resolver este ejercicio. Ya. Ya, entonces les dejo, a ver, bueno, les dejo con el ejercicio para que ustedes lean primero. Ya, esto, a ver, entonces por favor, lean y anoten el ejercicio. Y, a ver, lean primero de corrido y después vuelvan a leer, tomando nota de los datos que tienen, cuáles son las preguntas y cómo resolverían. Resuelven y los revisamos.
Alejandro, yo te quiero agradecer por tu forma de ser conmigo y con mi familia, primero que nada. Pero me voy a regresar con mi papá y con mi hermana. Es lo mejor. ¿Qué? Pues simplemente no pertenecemos a este lugar. Ya. ¿Eres mi esposo y no digas eso? Sí, pero yo me casé pensando que lo hacía con nombre de nuestra misma situación económica y somos de mundos completamente distintos. A ver, no, Sofía, eso no tiene nada que ver. Claro que sí. Yo creí que me casaba con un hombre sencillo como yo. No fue así. Ok, a ver, cálmate, por favor. Sí, Es que hay algo que quiero decirte y no sé cómo lo vas a entender. tú puedes confiar en mí, dime. ¿Qué tienes? Alejandro, yo te quiero agradecer por tu forma de ser conmigo y con mi familia, primero que nada. Pero me voy a regresar con mi papá y con mi hermana. Es lo mejor. ¿Qué? Pues simplemente no pertenecemos a este lugar. Ya. ¿Eres mi esposo y no digas eso? Sí, pero yo me casé pensando que lo hacía con nombre de nuestra misma situación económica y Ya, entonces, a ver, revisemos el ejercicio. Bueno, es el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a leer ya, rápidamente. Ustedes han estado leyendo. Dice, ¿no? En un estudio de determinantes, primero vamos a leer de cosas y después vamos a volver a leer el ejercicio para ya esta segunda vez para tomar datos del enunciado. Ya dice, en un estudio de determinantes de la inversión se utilizaron 20 datos anuales correspondientes a las siguientes variables. Inversión anual en millones de pesetas, la variable dependiente Y, la variable dependiente es la inversión. Tipo de interés es la primera variable independiente o regresora. Y la segunda variable independiente es la variación anual del PBI en billones de pesetas. Entonces, en este caso, el modelo es que la inversión Y depende, es función del tipo de interés, X sub 1, y de la variación anual del PBI, X sub 2. En este caso, además de que Y es la inversión, la variable dependiente es la tasa de interés y X sub 2 es la variación anual del PBI. ¿Cuánto es N en este caso? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? N o T, ¿cuánto es en este caso? ¿Cuánto es el tamaño muestral? 20, licenciado. 20, ¿no? N o T es N igual a 20. Ya, se dispone, dice, de la siguiente información. Tenemos estos datos, sumatoria de X sub 1T, 100, sumatoria de X sub 2T, 24, sumatoria de Y sub T, 15. Tenemos estos datos. Con estos datos se nos pide, inciso A, obtener las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios del modelo Y sub T igual a alfa más beta sub beta por X sub 1T más delta X sub 2T más la perturbación.
Ya, entonces en ese caso tenemos que estimar el vector de los parámetros alfa, beta y delta. ¿Ya? Con estos datos, bueno, a ver, voy a ir al primer ejercicio que resolvimos. Bueno, hay dos maneras de estimar el vector de parámetros. Y que utilicemos el primer o el segundo método depende de los datos que tengamos, ¿no? En este caso, con estos datos, a ver, voy a compartir lo que ya resolvimos antes y ustedes me van a decir, bueno, acá tenemos este ejercicio, ya lo resolvimos antes. Es un modelo de regresión lineal múltiple y un modelo de regresión lineal. Y en este caso tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Acá es Y, la inversión que depende de dos variables, de, ¿dónde me digo? Acá está. En este caso Y, la inversión depende de la inversión depende, Y depende de la tasa de interés y de la variación anual del PBI. En este caso, con estos datos, les decía, existen dos métodos de calcular los parámetros. Y eso depende de cuál. Entonces, la primera manera es esta, ¿no? Matricialmente o alternativamente esta. Entonces, hay dos maneras, reitero, hay dos maneras de estimar el vector de parámetros. Utilizando esta expresión. ¿Y cuando utilizamos esa expresión? Cuando tenemos las matrices X transpuesta X invertida, X transpuesta Y. La otra alternativa es utilizando esta expresión. ¿Ya? Entonces, estos son los dos métodos. En este caso, en este ejercicio, con estos datos, ¿cuál utilizamos? ¿La primera o la segunda? Podemos utilizar la expresión beta estimada igual a X transpuesta X invertida por X transpuesta Y, la primera. Podemos utilizar esa expresión para estimar el vector de parámetros alfa, beta y delta. ¿Podemos o no podemos utilizar esa expresión? A ver, ¿cómo resolverían ustedes entonces, no? Por eso le estaba dejando para que ustedes lo lean. A ver, entonces determinen entonces alfa, beta y delta con estos datos. Bueno, ya saben también que n es igual a 20. A ver, con estos datos reitero la pregunta. Y para que ya resuelvan, ¿no? Con estos datos, ¿cómo estimarían el vector de parámetros alfa, beta y delta? Utilizarían esta expresión o esta expresión. ¿Cuál utilizarían? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿no? Entonces, La segunda. van a utilizar esta. Entonces, utilicen y ordenen los datos. A ver, entonces, X transpuesta. Esto no podemos utilizar porque no tenemos esta matriz X transpuesta Y invertida. Tampoco tenemos X transpuesta Y. Aunque podemos armarla, pero utilicemos la segunda. X transpuesta Y. ¿Cuánto es N? En el ejercicio. 20. 20. Sumatoria de X sub 2Y. ¿Cuánto es en el ejercicio? A ver, entonces, van a utilizar esta. Entonces, utilicen. Entonces, les dejo trabajar entonces, ¿ya? Entonces, armen o organicen
los datos en esta disposición. Entonces voy a volver a compartir el ejercicio. A ver, sáquenle una fotografía del ejercicio. ¿Ya? Entonces saquen el ejercicio, al ejercicio anunciado y voy a ir al otro lado también para que les saque fotografía y que también hagan, para que hagan esto. ¿Ya? Ya, a ver, entonces, haré una explicación general y ustedes van a resolver. Ya, entonces, a ver, el inciso A, van a determinar los parámetros alfa, beta y delta, utilizando, dijimos, esta expresión, esta matriz, ¿no? X transpuesta Y, X transpuesta X, N es 20, sumatoria, aunque creo que en este caso es X sub 1, ¿no? Entonces creo que, pero no importa. Es, en este caso, a ver, las variables son, acá, ¿no? Es X sub 1, entonces va a ser, a ver, va a ser esto. Acá está, ¿no? X, acá está. X transpuesta X. X transpuesta X. N. N en este caso, ¿cuánto es?
20, ¿no? 20. 20. Este no es, sumatoria de x sub 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 100. 100. Sumatoria de x sub, este es 1. Sumatoria de x sub 2t, ¿cuánto es eso? ¿Ven? 24. 24. A ver, acá, n es 20. Sumatoria de x sub 1 es 100. Sumatoria de x sub 2t es 24. Es simétrica, ¿no? Entonces, sumatoria de x sub 2, ¿cuánto es? X sub 1, ¿no? X sub 1, ¿cuánto es? ¿Aquí cuánto va a ser? 100. 100. Ya, ahora, sumatoria de x sub 1 al cuadrado, ¿cuánto es eso? 680. 680, ¿no? Y sumatoria de a la cruzada. X sub 1 por x sub 2, sumatoria. ¿Cuánto es? 100. 100, ¿no? Y así. ¿Y aquí cuánto sería? X sumatoria de x sub 2, que es lo mismo que este valor. ¿Cuánto es? ¿Ven? 24. 24. Y aquí es también 24. simétrico, ¿no? ¿Esto cuánto va a ser? 100, ¿no? ¿Sí? Es este valor, es el mismo valor. Sumatoria x1, 2, x, sumatoria x sub 1 por x sub 2 es igual a 100. 100, 100 es simétrico. 24, 24. Y la diagonal, bueno, la diagonal es n, 20, sumatoria de x sub 1 al cuadrado, que es 680, y sumatoria de x sub 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? Sumatoria de x sub 2 al cuadrado, 8. 48.8. Entonces, y después la otra matriz, x transpuesta y. Y x transpuesta y, acá es esto, ¿no? Entonces, lo mismo, voy a ir solamente para decirles que ya hicimos también esto. X transpuesta y es sumatoria de y, es sumatoria de y por x sub 1 y sumatoria de y por x sub 2, ¿no? Entonces, vamos ahora al ejercicio. Acá está, ¿no? Lo que anotamos acá. X transpuesta y. Sumatoria de y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es sumatoria de y? 5. 5, ¿no? Sumatoria de y por x sub 1, ¿cuánto es? Menos 255. Muy bien, menos 255. Y sumatoria de x sub 2 por y, 100, ¿100 cuánto? 140 y, ese, ¿no? 146. Ya, entonces ya tienen armados la disposición ordenada en S. Ahora, tienen que sacar la inversa de esta matriz. Y esa inversa de la matriz tienen que multiplicar por x transpuesta y. Y de esa manera van a estimar el vector de parámetros alfa, beta y delta. Hagan eso entonces.
Ahí está, para que vean todo. Ya, entonces reemplacen con estos datos en estas matrices, saquen la inversa de esta matriz, multipliquen por x la respuesta y de esa manera van a tener el vector de parámetros alfa, beta y delta estimadas. Ya, cuánto es alfa, beta y delta, estimadas? A ver, vamos a hacer eso. Ya, ¿cuánto es n? 20, ¿no? ¿Sí? Ya. Sumatoria de x sub 1, ¿cuánto es? Sumatoria de x sub 1 es igual a... ¿Cuánto? 100, 100, ¿no? 100. 100. Y sumatoria de x sub 2, ¿cuánto es? 24. Les voy a anotar acá. Sumatoria de x sub 1 es 100. Sumatoria de x sub 2 es 24. ¿Cuántos aquí? Sumatoria de x sub 1. 100, ¿no? Porque es simétrico. La diagonal
sumatoria de x sub 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Sumatoria de x sub 1 al cuadrado, ¿cuánto había sido? 80. 680. Y sumatoria de x sub 2 al cuadrado, 48.8, ¿no? A la diagonal, entonces. Es 680. 680. Vamos a marcar 680. Y sumatoria de x sub 1 al cuadrado, sub 2 al cuadrado, 48.8, ¿no? Ya. Sumatoria de x sub 1 por x sub 2. ¿Cuánto es? X sub 1 por x sub 2, ¿cuánto había sido? ¿Igual a cuánto? 100, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es? 100. 100. Sí, así. A ver. Esto es sumatoria de x sub 1. Sí, está bien. Sumatoria de x sub 1, 100. Sumatoria de x sub 1, 2, 100. Ya. Y ya podemos completar, creo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto se va a dar aquí? 24. 24. 24. ¿Cuánto aquí? 100, ¿no? 100. Sí. 100. Y ahora, la otra matriz es x transpuesta y. Vamos a igual solamente tomar de aquí para mostrar que ya también es x aquí. X transpuesta y. Sumatoria de y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 5. 5. 5. Y después, ¿qué le sigue? Sumatoria de x sub 1 por y, ¿no? ¿Cuánto es eso? 250. Menos 255. Y después sumatoria de x sub 2 por y, ¿cuánto es? 146, ¿no? 146. Ya, entonces vamos a anotar, entonces me va a quitar. Sumatoria de y, ¿cuánto era? 5. Sumatoria de x sub 1 por y, ¿cuánto es? Menos 200, ¿cuánto era? 255, ¿no? 255. Menos 255. Y finalmente 146. Y ya. Ya, tenemos que sacar la inversa de esta matriz primero. Mi inversa, ¿no? Mi inversa de esta matriz que es 3 por 3. Sí, solamente vas a aportar el primer elemento. Tenemos que seleccionar 3 filas por 3 columnas para completar el resto de los elementos de la inversa de la matriz. Es eso. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar esta matriz ¿por cuánto? Por x transpuesta y, ¿no? Vamos a ver, aquí voy a igual. Y es esta, la inversa
Esta matriz es 3 por 3. Aquí está por cuánto, por cuánto es 3 por 1. ¿Es conformal? ¿Podemos multiplicar esta matriz con esta matriz? Sí, ¿no? 3 columnas, 3 filas. ¿Cuánto por cuánto va a ser la matriz resultante? Una matriz de 3 filas por una columna. Multiplicamos. Multiplicación de matrices. Seleccionamos la primera matriz. 3 filas por 3 columnas. Punto y coma. X transpuesta Y. 3 filas por una columna. Cerramos paréntesis, enter. Vas a aportar solamente el primer elemento. Y para que complete, seleccionamos 3 filas, una columna, vamos al final, control shift enter. ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Ya sacaron? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, esto es alfa. A ver. Beta. Y delta. Ya, eso es. Ese es el inciso A. Acá está, ¿no? Sacamos a inversa. Multiplicamos X transpuesto por Y. Es esto. Y ya, ahora, el otro inciso. Dice, se pide contraste la significación global del modelo a partir del porcentaje de la evolución temporal de la inversión que puede explicarse por la influencia lineal del tipo de interés y la variación del tipo anual del PBI. Bueno, a ver, inciso A, ¿cómo estamos determinado? ¿No? Primero hemos armado la matriz X transpuesta X, la hemos invertido, la hemos multiplicado X transpuesta Y y de esa manera hemos determinado esto. Inciso B, para inciso B vamos a utilizar esta expresión. Vamos a calcular el R cuadrado, ¿ya? Y vamos a contrastar con este R, ¿ya? Ahora, el R cuadrado es suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada total. La suma cuadrada explicada la vamos a determinar con esta expresión, beta estimada transpuesta por X transpuesta Y menos N promedio de Y al cuadrado. Nosotros acabamos de determinar el vector de parámetros, alfa, beta y delta estimadas. La vamos a transponer, la vamos a multiplicar por la matriz X transpuesta Y, que es 5 menos 255 y 146, ¿no? Entonces va a ser beta estimada transpuesta, va a ser, ¿no? Es lo que acabamos de estimar, lo que era 3 filas por una columna, transpuesta va a ser una fila por 3 columnas,
Lo vamos a multiplicar por x transpuesta y. X transpuesta y es esto. Sumatoria de y es 5, sumatoria x1y menos 255, 146. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es n? 20. 20. ¿Cuánto es sumatoria de y? Sumatoria de y es ¿cuánto? 5. 5. Y 5 dividido entre 20. ¿Cuánto es el promedio de y entonces? 0,25. 0,25. 0,25 al cuadrado por 20. Entonces, a ver, calculen esta parte. ¿Y cuánto es la suma cuadrada total? Es un dato también. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? 200. 1200. Acá está. Esto es. Entonces, calculen esto, ¿eh? Calculen. Acá está. Con esto calculen. A ver. Vamos a hacer más. La única manera de aprender es esto escribiendo. Ya estamos indicando cómo van a hacer. Ahora hay que ponerse manos a la obra. ¿Cuánto se ve el cuadrado? La cosa de determinación.
Bueno, lo que sea, estamos ahí contigo. Aquí los tiempos se acortan con tan solo un clic. Así de fácil. Bueno, pues ya regresamos. Me acompaña mi querido Fabricio en los controles. Gracias, Paola González al micrófono. Y vamos a despedir al señor Billy Idol con Rebel Gel, the Peter Gabriel con Shock the Monkey, Still Dead, Reeling in the Years, Sir Elton John, Sad Songs, Say So Much, Savage Garden con Julie Madly Deeply y con Irene Cara, What a Feeling, y el sentimiento que tenemos verdaderamente emocionante de saber que es la noche de jueves. Y más importante es lo que a nivel internacional hoy se conmemora, hoy se quiere hacer conciencia de un tema que a todos nos compete y nos aqueja. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Importantísimo tema para todos los niños y jóvenes. El primer jueves de noviembre de cada año y así de forma consecutiva. Y después, hoy 3 de noviembre, las llamadas por parte de proclamo de la UNESCO. Ya, ¿cuánto sale el cuadrado? ¿Cuál es la terminación? A ver, vamos revisando. Bueno, ya hemos calculado el beta estimada. Bueno, el beta estimada era, beta sub 1 era menos 2,725, beta sub 2, 0,875 y, no, este era alfa, beta y delta, ¿no? Con esa denominación. Bueno, lo hemos transpuesto. Bueno, lo que era 3 filas por una columna se ha convertido en transpuesta en una fila por 3 columnas. Por X transpuesta Y, le decíamos, ¿no? 5 menos 255, 146. Multiplicando, vamos a tener esta parte, que va a ser 1103.7. N es 20. Promedio de Y es 0,25, como nos dice su compañera. Al cuadrado, eso es, todo esto n medios, esto es, acá, ¿no? Suma cuadrada explicada es, todo esto es 1103.7 menos n promedio al cuadrado es 1.25, de tal manera que la suma cuadrada explicada es 1102.45, dividido entre la suma cuadrada total, como nos decía su compañera, que es igual a 1200. Entonces el R cuadrado es 0,91.87. Es decir, que de la variación total de Y, la inversión, que depende de la tasa de interés y de la tasa de crecimiento del PIB, la inversión está siendo explicada por estas dos variables en un 91,87%, ¿no? Este es el R cuadrado calculado, 0,91.87. Esto. Ahora, este lado, el lado derecho, K, ustedes saben, es el número de parámetros. En este caso, ¿cuántos parámetros tenemos? ¿Cuántos parámetros tenemos por estimar? 3, ¿no? ¿Cuáles son? Alfa, beta y delta. Acá está el modelo. Alfa, beta y delta. Entonces los parámetros por estimar son 3. K es igual a 3. N es igual a 20. El tamaño de la muestra es 20 observaciones anuales sobre las variables dependientes e independientes, ¿no? N menos K, ¿no? Entonces N es 20 y K es, entonces va a ser 17, esto, ¿no? K menos 1 es 2, N menos K, 20 menos 3, 17. Entonces, K menos 1 es 2, N menos K, 17. Y finalmente, toda esta parte va a ser 0,2969. Ahora, esto es con la tabla, ¿no? En la tabla es en la distribución F de Fisher. Buscamos K menos 1 en la columna y la fila N menos K, 3.59. Entonces, podemos ir a la tabla donde está K menos 1, N menos K. Acá está. K menos 1 es 2 y N menos K es 20 menos 3, 17.
2 y 17. ¿Cuánto es eso? 3 punto, ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? K menos 1, ¿no? K es igual a 3. 3 menos 1 es 2. El denominador, digo el numerador, la columna. El denominador, la fila. N menos K. N era 20 y K es 3. 20 menos 3, 17. Entonces va a ser la columna 2 y la fila 17. ¿Cuánto es ese valor en la distribución de F de Fisher? Al 95. 3,59. 3,59. Acá está 3.59. Y desde luego que 3.59, entonces acá es 3.59. Entonces dividiendo tenemos 0.2969 y esto R cuadrado, el calculado, es mayor que esto. Por tanto, como el R cuadrado calculado con esta expresión es mayor al R cuadrado de las tablas de F de Fisher, entonces podemos afirmar que el modelo es estadísticamente significativo. Es decir, estadísticamente significativo, que la variable dependiente inversión sí está siendo explicada por las variables tasa de interés y variación anual del PIB. Y de hecho, está siendo explicada la inversión por la tasa de interés y la variación anual del PIB en casi 92%. Es un buen modelo. Es tan buen modelo que existe, que presenta serios síntomas de que tiene problemas de multicolinealidad. Ustedes saben que hay serios indicios de multicolinealidad cuando el R cuadrado es mayor a 0.8 y en este caso es 0.95. Ahora, para ver que haya problemas de multicolinealidad, el R cuadrado elevado es un indicio, pero también tendríamos que contrastar que beta sub 1, que el coeficiente de la tasa de interés, y beta sub 2, que el coeficiente de la tasa de interés, sean también estadísticamente significativos individualmente, ¿no? Porque hay problemas de multicolinealidad cuando tenemos un R cuadrado elevado, pero los parámetros individualmente no son estadísticamente significativos. Ahí sí hay problemas de multicolinealidad. Un R cuadrado elevado en conjunto, F, pero cada una de las variables regresoras de manera individual no son estadísticamente significativas, así que no estarían explicando el modelo. Claro, si no explican el modelo, entonces podemos sacar el modelo, porque no están ayudando a explicar el fenómeno estudiado. ¿Ya? Ese es el inciso B. Les dejo un minuto para que vean lo que estamos haciendo. Y ya, bueno, el inciso C. Bueno, el inciso dice contraste, se pide el contraste de la hipótesis nula
beta sub 1 igual a 1 y beta sub 2 igual a 2. Bueno, en este caso vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Bueno, en este caso tenemos, bueno, ya saben que estos contrastes lineales, ¿no? R es una matriz de Q por K, donde Q es el número de filas y K es el número de parámetros, ¿no? Beta es el vector de parámetros, en este caso es un vector de parámetros donde la dimensión es K por 1, donde K es el número de parámetros. En este caso tenemos 3 parámetros que son alfa, beta y delta, ¿no? R minúscula es el valor al que es igual R beta según la hipótesis nula, ¿no? Q, ya hemos dicho, Q es el número de restricciones lineales. Este término es la varianza, y la varianza es la suma cuadrada de los residuos dividida entre... es la varianza. La varianza es igual a la suma cuadrada de los residuos, y la suma cuadrada de los residuos es suma cuadrada total menos la suma cuadrada explicada, dividida entre n menos k. ¿Ya? Bueno, según la hipótesis nula, beta sub 1 es igual a 1, beta sub 2 es igual a k. Entonces, R va a ser una matriz de 2 filas. ¿Por qué 2 filas? Porque tenemos 2 restricciones. Q es igual a 2. Primera y segunda restricción. Una fila por cada restricción, ¿no? Entonces la matriz R, que su dimensión es Q es igual a 2 filas, Q por K, ¿no? Entonces 3 columnas, ¿no? Beta 1, beta 2 y beta 3. R, según la hipótesis nula, a que es igual, beta sub 1 es igual a 1, beta sub 2 es igual a 2, y Q igual a 2, porque hay 2 restricciones. No hacemos estas operaciones. Les decía, varianza es suma cuadrada de los residuos. A su vez, la suma cuadrada de los residuos es suma cuadrada total entre la suma cuadrada explicada. Y la suma cuadrada total, ya teníamos un dato, era 1200. Y la suma cuadrada explicada la obtenemos, ya también la obtuvimos, también la suma cuadrada explicada, si ustedes se acuerdan, es acá está. La suma cuadrada explicada es... suma cuadrada explicada es igual a 1102.45. Entonces, suma cuadrada total, 1200 menos suma cuadrada explicada, 1102, dividida entre n, que es 20, n menos k, 20 menos 3, 17. Entonces, acá la varianza es, en las operaciones, 55.7382. La varianza. Pero acá no es la varianza, es la varianza, no es la varianza, ¿no? Entonces, F, reemplazamos valores, ¿no? Todo esto, y el F calculado con esta expresión es 111.48.87, ¿no? Tenemos que contrastar esto con el F de las tablas. La F de las tablas, pues, es... ¿no? Acá está. El F calculado es 111.48.97 y el F de las tablas es al 95% del nivel de confianza, es 3.59. ¿Se acuerdan, verdad? Es K-1. K-1 es en la columna 2. Es este valor, ¿no? A ver, es este. 3.59 es este.
K menos 1, K es igual a 3. 3 menos 1 es 2. Entonces el denominador Q, 2. N menos K, 20 menos 3, 17, 359. Es este valor. Y obviamente el F calculado 111. 111 es mayor. 111 el F calculado es mayor al F de 3.59 de tablas. Por tanto, el modelo es estadísticamente significativo. Entonces, como el F calculado con esta expresión es mayor, 111 es mayor al F de tablas 3.59, entonces se rechaza la hipótesis nula de que beta sub 1 sea igual a 2 y beta sub 2 sea igual a 2. Eso es. Y con eso concluimos este ejercicio. Les dejo unos minutos para que examinen esto y con eso concluiríamos. Hemos estado haciendo lo mismo que hicimos en las clases antes de las exposiciones. Nuestra expresión ya lo utilizamos antes también. Ya. Entonces, hay un ejercicio más, creo, en la práctica, el ejercicio número 7. Este es el ejercicio. A ver, dice el número 5. Es para estimar el modelo, este modelo se ha obtenido una muestra de la cual ha resultado que X transpuesta X es igual a esto, X transpuesta Y. A ver, muy rápidamente, por lo menos el inciso A. Inciso A, se pide estimar los coeficientes del modelo, es decir, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. En este caso, ¿cómo estimarían el vector de parámetros? ¿Cómo estimarían con estos datos? ¿Utilizarían la primera o la segunda? ¿Utilizarían beta estimada transpuesta, no, beta, el vector de parámetros X transpuesta X invertida por X transpuesta Y, ¿no? Primero, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que sacar la inversa de esta. Tenemos acá X transpuesta X. ¿Qué van a hacer de esto? Van a sacar su inversa. Sacando la inversa de esto, van a multiplicar por X transpuesta y van a obtener el vector de parámetros. En este caso tenemos otro dato también, la suma cuadrada total, ¿cuánto es? Suma cuadrada total, ¿cuánto es? K, 14, ¿no? ¿Cuánto es N? En este caso, ¿cuánto es N? El tamaño de la muestra. 14. 14, ¿no? ¿Cuánto es sumatorio de Y? Sumatorio 10. de 10. Entonces, ¿cuánto es el promedio de Y? 10 entre 14. Ya, entonces, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 estimadas van a sacar la inversa de esta matriz.
multiplican con esta y van a tener eso, la método de parámetros, ¿ya? Bueno, quedemos acá. Hay un ejercicio más, creo que es la 5, que es, en realidad es mucho más sencillo que las demás, es bien parecido a lo que ya hicimos. Hay un ejercicio, es este. Uno más, creo que el 7, ¿no? Ya viene después esto, ya. Entonces, lo vemos esto, paso por paso, pero quedemos acá. Hasta luego, licenciado. Ya, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.